Si los humanos no fuéramos animales de tiempo, nos costaría menos mirar a escalas más grandes y podríamos darnos cuenta que en los últimos 40 años, 50 años, efectivamente hemos transitado de un país muy centralista y centralizado a uno más abierto, donde hemos sido capaces de distribuir el poder, por ejemplo, en la toma de decisiones. Hoy día podemos elegir gobernadores regionales. Hoy día hay una nueva ley de plantas municipales que también permite a cada territorio encontrar su forma y su tamaño más adecuado. Y existen distintos mecanismos que permiten que cada vez las personas desde las regiones puedan definir un poco más cómo va a ser su futuro. Sin embargo, en lo cotidiano, los habitantes de esas regiones no perciben que eso haya avanzado lo suficiente y también viven muy concretamente la injusticia que significa el centralismo y las brechas de oportunidades, de acceso y también de acceso a la democracia que tienen por vivir en un territorio que no es el centro. Hoy queremos hablar de descentralización. Un desafío para Chile, un problema más o menos grande, pero una oportunidad gigante si lo que soñamos es un mejor futuro con más oportunidades y con mejores tasas de desarrollo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Pues aquí comenzamos Elisa. Como anticipábamos, la descentralización es un tema que nos viene acompañando hace mucho tiempo, una conversación que es una especie de yunque, porque no terminamos de destrabar por razones políticas, por razones de poder, y porque no es tan fácil reorganizar el país. Este tema de la descentralización cuesta empujarlo y reorganizar las formas que han dado pie al desarrollo de Chile como lo conocemos. Por eso hoy queremos hablar con tres grandes actores que nos pueden ayudar a mirar desde otra manera este tema. Bienvenidos los tres. Quiero presentar a Federico Arenas, académico de la Facultad de Geografía de la Universidad Católica. Bienvenido. Un gusto, muchas gracias. También estamos con Víctor Hernández, secretario ejecutivo del Comité Interministerial de Descentralización de la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Bienvenido. Gracias, Paloma. Bueno, gracias. Y estamos con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, una industria que está fuertemente marcada por esta conversación. Así que, bienvenido. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Primero quisiera invitarlos para que nos soltemos un poco y también comprendamos desde dónde mira cada uno de ustedes a hacer un juego. Les vamos a proponer una pantalla de conceptos y ustedes deberían elegir alguno que de alguna forma los interprete o les parezca importante. Ustedes me van a contar por qué les pareció ese concepto relevante y los conceptos son desarrollo, productividad, conectividad, equidad, oportunidades, coordinación, visibilización, vinculación. Y quiero partir contigo, Federico. Gracias. Bueno, me gustaría referirme a varios de estos, pero voy a hablar de coordinación. ¿Por qué? Porque yo pienso que el principal desafío cuando hablamos de descentralización es o tiene que ver con cómo coordinamos una transformación en la manera en que tomamos las decisiones. Básicamente estamos hablando desde un Estado como Chile que es centralista, siempre fue centralista, que escabulló alguna posibilidad de una estructura más descentralizada o federal ya, hace 2 siglos, y que sigue desafiado a una transformación en la manera en que se toman las decisiones. Entonces, creo que lo esencial allí es cómo, a partir de un cambio que está en camino, ya usted lo mencionó, estamos en esto hace un rato, podemos mejorar la coordinación para asegurar que las decisiones que tomemos en un esquema más descentralizado sean más eficientes que las que se toman actualmente. Y es que hay una razón bien concreta que está desarrollada, está relacionada con el nombre del organismo que usted representa, y es que la descentralización está relacionada con el desarrollo no solo regional, sino del país.
Por lo menos cuando uno mira el modelo de los países desarrollados, tanto en el esquema de decisiones como en la distribución, por ejemplo, presupuestaria, hay un modelo un poco más descentralizado que tiene que ver finalmente en términos materiales con cómo eso se ejecuta en el territorio, con las posibilidades que tenemos de construir más ágilmente, responder más ágilmente. Y por lo tanto me encantaría saber cuál es su concepto. Gracias, Paloma. Bueno, muy asertivo porque mi concepto elegido es el desarrollo. Represento en esta oportunidad a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, quien desde el Estado es el organismo que busca impulsar todas las reformas legales y administrativas que permitan generar desarrollo económico, social y cultural en función de apoyar significativamente a los municipios y a los gobiernos regionales. Desde el retorno a la democracia, la descentralización es un tema que ha estado puesto en la palestra de la mayoría de las candidaturas presidenciales y de las distintas candidaturas a nivel nacional, parlamentaria, presidencial, a nivel regional con los intendentes que antes eran delegados, ahora los gobernadores regionales electos. Pero nos cuesta. Y los alcaldes y los concejales. Por lo tanto, el desarrollo es el objetivo que debiese buscar la descentralización para generar bienestar en las comunidades que habitan esos territorios. De todas maneras. Por lo tanto, el desarrollo es mi concepto elegido. Antonio. Bueno, para mí es re fácil, voy a elegir productividad, porque la verdad es que me he dedicado a la agricultura desde el año 86, me fui a vivir al Maule, a hacer agricultura, específicamente a hacer fruticultura, y veo cómo la productividad puede ayudar muchísimo a descentralizar Chile. Bueno, por de pronto está la minería, ¿no es cierto?, en el norte, pero también tenemos 5 sectores bioproductores que son muy importantes, como la agricultura, sector forestal, pecuario, acuícola y pesquero, ¿no? Esos 5 sectores bioproductores que producen alimentos y fibra, que exportan más de 30.000 millones de dólares, que son recursos renovables, que son muy intensivos en mano de obra, ayudan muchísimo a que estas regiones se puedan desarrollar y generar muchas oportunidades, ¿no? Entonces vemos cómo la agricultura está desde Arica a la Patagonia. Hoy día producimos cereza en Chile Chico, en la Patagonia, ¿no? Y vemos cómo esta agricultura grande, fuerte, pujante, humana, sustentable, se ha ido posesionando en las distintas regiones de Chile, y cada especie y cada variedad con sus características particulares en cada una de las regiones de Chile. Antonio, lo que tú planteas además plantea un asunto, una verdad que es irrefutable, y es el hecho de que en un país como el nuestro, cuyos recursos naturales están distribuidos territorialmente, uno no puede centralizar esos recursos. Es una obviedad, pero en el fondo hay cosas que son de naturaleza descentralizada, y por lo tanto la conversación sobre descentralización habilita o entorpece el desarrollo productivo de esos mismos sectores. Correcto. Bueno, todos estos sectores que acabo de nombrar se desarrollan en las regiones, y es súper importante que cada región cree todas las condiciones habilitantes para que estos sectores, ¿no?, puedan expresar su máximo potencial. ¿Y en qué se traduce al final todas estas exportaciones? Pues estos sectores exportaron, si incluimos la minería, más de 100.000 millones de dólares en mucho empleo, ¿no? Y eso hace que podamos mejorar la calidad de vida en las regiones donde en los sectores rurales hay 3 veces más pobreza multidimensional que las grandes ciudades. De todas maneras. Bueno, estos son algunos de los elementos que vamos a abordar en este capítulo, porque existen correlaciones directas entre centralismo y desigualdad, por ejemplo. Son cosas que no son tan obvias, pero que nuevamente tienen efectos muy materiales en la vida de las personas, como bien han esbozado ustedes en sus primeras respuestas, pero yo los quiero invitar a profundizar nuestra conversación en la mesa. Gracias. Volvemos con este tema. Miren, a mí siempre me parece desafiante hablar de descentralización, porque hasta la palabra es una lata. O sea, tiene demasiadas sílabas, es demasiado abstracta. Y quiero agregar este dato de la OCDE, que en 2023 Chile ocupaba el primer lugar del bloque de la OCDE en términos de centralización, centralismo. Y entonces me encantaría partir tal vez contigo, Federico, para explicar, ojalá en un par de frases, muy sencillamente,
¿Qué es el centralismo? Yo creo que corresponde a una forma de toma de decisiones que está marcada por una relación centro-periferia, vamos a decir. ¿Ya? En la mayor parte de los países latinoamericanos, el centro suele ser la antigua capital en el momento de la independencia y que se refuerza a medida que empieza a instalarse en el centro de la cuestión económica, por ejemplo. Desde el centro se colonizó, una vez independiente el país, el resto del país, se avanzó en la cuestión productiva hacia el norte, el sur, se reforzaron estructuras, y entonces se nos quedó esta forma de decidir, ya como en un único foco el destino futuro de la totalidad del territorio nacional. Y eso tiene, en ese momento de la colonización económica, la consolidación del país, tenía un montón de ventajas. Obviamente quedar una señal única, definir las fronteras, diferenciarse del vecino que también se independiza, etc. Pero hoy día eso presenta una serie de dificultades, que la acaba de mencionar aquí mi colega Walker, cuando dice que las regiones tienen que habilitar condiciones para el desarrollo. En el fondo lo que está diciendo es que habrá decisiones que van a ser más eficientes si se toman a una escala distinta que la escala país. Claro, porque ¿Ya? cuando uno toma la escala país, mucho de lo que está implícito en tu explicación, mira peor, entiende peor la complejidad y la diversidad. Por supuesto, si yo no conozco el territorio, esta conversación se vuelve muy popular en épocas electorales justamente porque aparecen candidatos que nunca habían ido a los lugares donde se están postulando. Y también se hacen promesas que son a veces ridículas. Recuerdo una anécdota, haber estado en el norte de Chile a propósito de las conversaciones sobre descentralización y la gente me decía, pero si aquí nos construyen plazas sin techo. Yo que no soy de allá, la miré así y me tuvo que explicar. Si una plaza de niños de juego aquí no tiene techo, los niños se nos queman. No podemos no hacer una plaza con techo. Esa forma parece ridículo, ¿no? Pero son cosas muy concretas que afectan mucho a las personas y me encantaría conectarlo con lo que plantea Federico y avanzar un poco a por qué es un problema para el desarrollo actual. Ese fue un modelo que nos sirvió en el pasado. ¿Por qué no nos sirve en el presente? Aquí, por favor, interrúmpanse si quieren, pero parto contigo. Bueno, efectivamente, tal como lo mencionaban varios de ustedes, existen algunas correlaciones importantes entre algunos conceptos. Por ejemplo, la descentralización con las desigualdades, que las desigualdades en Chile vienen siendo muy potentes de acuerdo a varios estudios de Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el BIC, la OCDE, etc. Y finalmente se reproducen situaciones que tienen que ver con el centralismo y la concentración. Por ejemplo, la región metropolitana de Santiago concentra más del 40% de la población, concentra más del 40% del empleo, del Producto Interno Bruto. Sin embargo, en la misma región metropolitana, por ejemplo, uno tiene índice de desarrollo humano como Vitacura, que es un correlato del IDH, índice de desarrollo humano de Noruega, por ejemplo, y recorre 20, 30 minutos en automóvil en alguna comuna de la región metropolitana y se encuentra con un índice de desarrollo humano similar a Zimbabue. O viaja a regiones como a los lagos, en San Juan de la Costa, también con IDH súper distintos a comunas y regiones que tienen niveles de desarrollo superior. Por eso mi concepto al inicio era la temática de desarrollo. Por lo tanto, y además se reproduce de que regiones o comunas que son pobres tienen administraciones con pocos ingresos. Claro. Por ejemplo, la región de la Araucanía, que es muy pobre desde el punto de vista de la pobreza por ingresos, pero también la pobreza multidimensional, tiene administraciones municipales que captan pocos ingresos propios permanentes y por lo tanto hay que impulsar políticas públicas que permitan redistribuir de mejor forma los ingresos, los talentos regionales, etc. Entonces hay que avanzar en descentralización política, administrativa y fiscal. Pero para que alguien tenga más poder, alguien tiene que soltar ese poder. Y eso me lleva un poco, aparte de lo que tú planteabas en tu primera respuesta, que es como que las regiones desarrollen incentivos, pero si las regiones no tienen el poder para desarrollar los incentivos, la posibilidad es baja. Es muy baja. Entonces, ¿cómo viven ustedes en términos materiales el centralismo? Mira, a ver, esta conversación es súper amplia y profunda, pero yo también quiero agregar a las diferencias que hay, hacer una diferencia entre los sectores urbanos y rurales, porque Chile es muy rural. Sí. Chile tiene 163 comunas rurales de un total de 345,
¿no es cierto? Tenemos un 30% de la población que vive en las comunas rurales. El sector rural tiene una cobertura en la superficie del país de más de un 85%. Entonces, tenemos que ir entendiendo las diferencias que tenemos. Entonces, yo quiero hacer esta separación entre el mundo rural y el mundo urbano. Santiago no es Chile, yo siempre digo eso, ¿no? Y entonces, súper importante tener un conocimiento profundo de la realidad de los distintos sectores o regiones para tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, porque cada región tiene características muy particulares y siempre estas decisiones tienen que partir tomando en cuenta la realidad de la región por los que habitan la región. ¿Pero lo hacen? No, no lo hacemos siempre. Fíjate que me tocó ir a la Universidad Católica la semana pasada a hacer una clase muy entretenida. Habían como 300 estudiantes, todos con muchas inquietudes, y uno me metió en el tema de la Araucanía, ¿no? Y los pueblos originarios. Bueno, yo le pregunté, ¿de dónde eres tú? Bueno, yo soy de la Araucanía, me dijo él. Entonces, la solución tiene que venir de tus 3.000 comunidades, ¿no es cierto?, de pueblos originarios, de los que habitan la región, y ustedes sean los que puedan proponer, ¿no es cierto?, una solución para terminar el conflicto, ¿no es cierto?, entre los pueblos originarios y el Estado de Chile, etc. Entonces, yo vivo en el Maule, lo dije en delante, una región maravillosa, hace más de 30 y tantos años, y hay poco contacto con la autoridad regional, ¿no? Hay poco contacto también entre el sector privado y el sector público. Muy importante, a mí me tocó estar en el servicio público y me ha tocado estar en el sector privado, entender cómo uno desde el sector privado entiende el Estado de Chile y cómo también desde el mundo político y público se entiende el rol del sector privado. Entonces, todos estos mundos hay que mezclarlos, ¿no? Y abordarlos y entender la postura del otro, pero la decisión tiene que venir fundamentalmente de la gente que habita su territorio. Ya, es que hay varias cosas que se han dicho acá que me parecen importantes porque la dinámica urbano-rural también es una dinámica centro-borde. Sí, También es la misma dicotomía expresada de otra manera. La dinámica Vitacura y la comuna a la que estabas aludiendo, que puede ser cualquiera, que nos podamos imaginar, también es una dinámica centro-borde, de otra manera. Y cuando decimos que Santiago no es Chile, nuevamente. Y cuando decimos que las decisiones se toman en 2 cuadras, nuevamente. Entonces, estamos viendo como las mismas narrativas y los mismos efectos de distintas maneras. Una pregunta que inevitablemente te tengo que hacer a ti, Federico, como parte de la academia, es ¿cuáles son esas trampas que no hemos logrado desarmar para poder avanzar en esta ruta? Porque, como decía yo, para que alguien tome poder, alguien tiene que darlo. El poder no, es como una cosa, como un reloj de arena, ¿no? Cuando está acá, no está acá. o lo distribuye, pero siempre es como la misma cantidad que se queda en la bolsa de alguien. Entonces, ¿cuáles son para ti esas trampas que podríamos abrir? Yo creo que la principal trampa es la desconfianza, porque ocurre que cuando un Estado toma la decisión, y es exactamente el caso de Chile, de entregar poder, porque la entrega o el traspaso de poder no vino del reclamo de las comunidades regionales o locales. Ha habido ejemplos, Punta Arenas siempre se pone de ejemplo, Valdivia un poco que quedó disconforme desde el minuto que se crea la regionalización en el año 1974. Entonces, pero en grueso la decisión de traspasar poder viene del propio Estado central, digamos, que ve que hay quizás mayor eficiencia en unas decisiones tomadas a una escala distinta que la escala país, ¿ya? Pero no confiamos en esa escala. Pero esa decisión viene siempre acompañada de una desconfianza. Es recurrente escuchar, y yo vengo a un seminario recién sobre agua y territorio, aquí arriba. Un tema que le importa mucho. Que le importa mucho. No podría haber invitado, pero bueno. Para la próxima. Para la próxima. Sigue. En donde se dijo ahí, en ese seminario, como se dice en muchos otros, lo que pasa es que no están las capacidades locales y regionales para, que yo no comparto. Ya, pero ese es el huevo o la gallina. Necesitamos desarrollar capacidades para dar poder y por lo tanto no es una excusa, sino que es un requerimiento técnico, o se desarrolla poder cuando uno entrega
cuando uno entrega poder se desarrollan las capacidades. Yo creo que esto último, ¿ya? Hemos resuelto, como ya se mencionó, la descentralización administrativa, en cierto modo, casi totalmente resuelta. La descentralización política, porque se elige el Consejo Regional y la autoridad regional. Pero la plata... La descentralización financiera está en veremos, nadie sabe dónde está la discusión hoy día. Es curioso, pero había una propuesta que se hizo llegar al presidente de la época el 19 de octubre a las 4 de la tarde. Chuta. Comprenderán que se perdió la propuesta y no se ha retomado con la misma energía que se tomó desde las bancadas regionalistas tanto de la Cámara como del Senado. Entonces, y eso apuntaba un poco a tratar de avanzar hacia una ley de rentas regionales, porque si no, estamos frente a un discurso que es muy positivo y que todo el mundo recoge, pero en la práctica concreta las regiones hoy día viven, voy a usar una palabra no muy amigable, pero de la mesada que el Estado central les otorga. Totalmente. Y cuando yo entrego una mesada, pongo las reglas, pues eso ocurre con los hijos de uno y ocurre también con la estructura decisional del aparato público chileno. Demasiado importante todo lo que estás planteando, porque de hecho uno siempre dice que donde pone la plata es donde está el interés, y acá es la plata lo que está faltando para terminar de hacer consistente esta definición, porque además si no lo que genera es mucha frustración y una sensación de que la reforma que se hizo previa, política, en realidad no tuvo los efectos que se esperaban, porque los efectos requieren la descentralización fiscal. Entonces, hay ahí también otra trampa. Me encantaría compartirles una noticia porque las personas viven de forma muy concreta. Realmente basta salir de Santiago para encontrarse con estas noticias. Les voy a compartir esta. 15 años ha demorado la construcción de un puente en la región de Biobío. El puente bicentenario presidente Patricio Aylwin inició su construcción en 2010. Se demolió un antiguo puente que estaba muy dañado por el terremoto. Luego de distintos retrasos, problemas administrativos, la obra sigue inconclusa, afecta el tránsito de mercancías, etc. ¿A qué va esta noticia? A que probablemente si tú le preguntas a las personas, o tal vez si las personas administraran o tuvieran una injerencia más directa en las cosas que ocurren en su territorio, le podrían urgencia a algo que para ellas es urgente. Entonces, siendo tú un representante un poco del que da la mesada, porque no queríamos decirlo de esa manera, pero la Subdere es la gran administradora hacia las regiones de los fondos del Estado. Nos vamos a tener que hacer amigos de Víctor. ¿Eh? Hacer amigos de Víctor y ver cómo Víctor ve el problema de que tiene que soltar la mesada. Mira, la mesada tiene que ir acompañada de otras reglas o otras condiciones, tal como lo mencionaban acá los panelistas. Hay que avanzar, o sea, se ha avanzado. Afortunadamente esto ha venido siendo una política de Estado desde el advenimiento de la democracia. Recordemos que en lo político, por ejemplo, empezamos democratizando los municipios. Pero eso no demoró 3 años. Al inicio elegíamos concejales que elegían a sus alcaldes, luego se repartían periodos y tener elecciones separadas de cédula demoró entre los 90 y el 2004. En lo administrativo, a mediados de los 90 y 2000, se empezaron a transferir ciertas atribuciones. Y en lo fiscal, efectivamente, siempre ha sido, a partir de la desconfianza que comparto con Federico, una piedra de tope en el avance de la descentralización en particular. No obstante ello, igual han existido avances graduales y paulatinos. Por ejemplo, yo vengo llegando de 4 regiones del país donde estamos desarrollando procesos decisorios con los consejos regionales en Arica, Parinacota, en Atacama, en Biobío. ¿Para qué? No importa. Para transferir competencias. Ah, ok. Transferir competencias, por ejemplo, a propósito de temas productivos, de competencias vinculadas a Cernatur, la elaboración y la definición de las zonas de interés turístico, por ejemplo. Que las mismas regiones definan cuáles son sus zonas de interés. Cosas que hacen el nivel central y los niveles desconcentrados o descentralizados funcionales como los Cernatur regionales, lo van a empezar a hacer los gobiernos regionales. Administrar oficinas de interés turístico, por ejemplo. Y en Atacama vengo también llegando de esas conversiones con los CORE, de transferir temáticas vinculadas a asentamientos precarios. Claro. Ahora, para eso, eso implica generar, a propósito de soltar la billetera, efectivamente se han incrementado recursos súper importantes en este último periodo. Tal vez la reforma más importante fiscal que hemos tenido es la reciente publicación de la ley del royalty minero, que ha engruesado los recursos de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Los gobiernos regionales adquirieron por ley un nuevo fondo y las municipalidades 2 nuevos fondos. De hecho, si ustedes leen a propósito de las lecturas de prensa, recientemente
En Freirina, estos días se está inaugurando, ayer o hoy día, una temática de adultos mayores para kinesiología. O en Las Cabras, temas vinculados Ok, con pero, diálisis. pero claro, acá, si no te tocó región minera, pucha. En el fondo, el asunto es destrabar. Yo sé que tú no eres el dueño de la billetera y en ningún caso es el que puede realmente soltarla. Esto tiene que ver con que el Estado y sus órganos se pongan de acuerdo para que esto sea una mejor decisión común. Porque si no, lo que pasa es que los suertudos que tienen cobre efectivamente puede que tengan un poquito más de plata, pero la cosa estructural no está resuelta, que es que yo efectivamente tenga injerencia directa. Y tú lo planteas de manera bien enfática, la necesidad de que los mismos territorios tomen ciertas decisiones, pero eso no pasa. Y recién hiciste un comentario que me pareció interesante, que dijiste, nos vamos a tener que hacer amigos de Víctor. El problema es que cuando nos tenemos que hacer amigos, bueno, ya sabemos lo que pasa. Sabemos lo que pasa en el sistema y es ahí donde se desencadenan todos los mecanismos que producen desconfianza. Entonces, desde el mismo sector productivo, ¿están ustedes avanzando o coincides con Federico en que las capacidades existen en regiones, tú que te fuiste y apostaste por las regiones? Mira, yo tengo varias dudas de respecto a muchos temas. Tú tocaste, Paloma, un tema súper central, que es la demora en construir un puente, ¿no? Nosotros lo vemos en regiones, la tremenda brecha que hay entre el mundo rural y el mundo urbano en materia de conectividad, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo, hablando de las brechas, la burocracia, los plazos. Construir un embalse son más o menos 13 años de estudio, de estudios de factibilidad desde el punto de vista económico, social, etc. Construir una desaladora son a lo mejor 8 años en estudio. Después pueden pasar 30, 50 años en la construcción. Entonces, claro, uno ve estas tremendas brechas que hay, en mi caso, entre el sector rural y el sector urbano, ¿no? Por eso creamos la Política Nacional de Desarrollo Rural, donde hay una brecha gigante. Entonces, nuestra labor es acortar estas brechas, ¿no? En materia de infraestructura física, en materia de infraestructura digital, en educación, en salud, no. Entonces, ¿pero ustedes ven a la descentralización como una forma de acortar las brechas? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? En la medida que nosotros le demos más autonomía a las regiones, vamos a tomar mejores decisiones, ¿no? Y a mí me preocupa, y hago la pregunta también al panel, esta figura del delegado presidencial y el gobernador. Bueno, sí, es que esa es como un quiste que nos quedó en la reforma. ¿No es cierto? Porque yo tuve un jefe que se llamaba Sebastián Piñera, que me decía responsable, plazo y presupuesto, ¿no? Entonces yo veo que un poco se diluye, yo sé que son Federico y Víctor funciones distintas, ¿no? Pero no sé si ha ayudado. Bueno, es que es una de las discusiones que está planteada, porque muchas personas tal vez no saben que además de tener un gobernador regional, tenemos un delegado presidencial y de alguna forma separó la antigua figura del intendente, ¿no? Vamos a volver con esta conversación, yo sé que es súper compleja y de alguna forma nos parece estar un poco en el día de la marmota, pero hemos avanzado y podemos avanzar más. Así que venimos enseguida después de esta pausa. Volvemos en Hélice con este tema que es de verdad apasionante, porque además es muy contrario a nuestra estructura humana. Los humanos somos animales centralizados. A nosotros nos sacan el cerebro y nos pueden cortar un brazo, pero el cerebro no. Y quisiera volver contigo, Federico, a ver qué opinas de esto del delegado y del gobernador. Bueno, yo creo que son dos funciones diferentes. Probablemente no se entienden a cabalidad a la primera mirada que uno le da, digamos. El delegado tiene una función de gobierno interior y será el responsable de si los carabineros van o no van a cuidar un partido de fútbol. Ya estoy simplificando la tarea, digamos. Pero el gobernador o gobernadora es responsable del desarrollo de la región. Y en esa tarea, claro, le tiramos una tonelada, un peso, en muchos casos, no manejable. Claro. Porque el presupuesto, ya dijimos, es una transferencia en la práctica concreta,
porque probablemente los problemas del desarrollo van a superar ya a la parte que le corresponda del Fondo de Desarrollo Nacional de Desarrollo Regional, y como siempre ocurre, siempre hay menos dinero disponible que el que se necesita o se requiere. Sin embargo, yo creo que una parte del tema se resuelve a propósito de la descentralización financiera, reestudiando el tema de cómo se usan los recursos públicos a lo largo y ancho del país. Hubo un par de impulsos importantes tratando de desconcentrar esas decisiones y se crearon mecanismos, algunos de los cuales sobreviven hasta el día de hoy. La ministra de Obras Públicas hace una semana atrás salió anunciando que acababan de firmar un convenio de programación sustantivo que implica muchos miles de millones de pesos ya en una región en particular. Y ese era un mecanismo que lo que buscaba era poner de acuerdo, o hacerse amigo, como decía Antonio, ya, entre un ministerio y un gobierno regional para financiar una obra que ni el Excede las ministerio capacidades ni de el todo. gobierno regional podían financiar por sí mismos. Y que además permite, al ponerse de acuerdo, quizás adelantar el desarrollo de la obra a propósito de obras que demoran 10 años o más. Entonces, ese era un ejemplo no solo de acuerdo financiero para resolver una cosa grande que la región por sí misma no va a poder resolver, pero que con la complicidad del Estado central sí puede resolver. Y sobre todo también un acuerdo de confianza, porque significa contractualizar ya una decisión a 3 años, a 4 años o a 5 años plazo, que creo que era el plazo de este convenio de programación de obras públicas. Ya, yo quiero hablar de los elefantes de esta mesa. Elefante número 1, lo planteó Federico. ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? ¿Están las capacidades en las regiones o necesitamos desarrollarlas antes de, por ejemplo, transferirles la administración de los presupuestos? ¿Qué es primero y qué se requiere? Y segundo, ¿está la capacidad de capital social en Chile para tomar los acuerdos que se requieren? O sea, el ejemplo que acaba de dar Federico es una herramienta específica, pero mientras más diversa pueda ser la realidad regional y los gobernadores o gobernadoras regionales que cada uno elija, más va a demandar que sepamos parlamentar para resolver cosas a nivel nacional y territorial. Entonces, ¿tenemos confianza y tenemos las capacidades para descentralizar? ¿Qué opinas, Víctor? Mira, antes Por favor, interrúmpanse Sí. porque nos queda poco tiempo, así que para Vale. que alcancemos a decir algo. solamente antes quería señalar de que Cortito. en el tema del royalty, efectivamente se cubre una cantidad importante de comunas a través de Mecanismos solidarios. mecanismos solidarios. Ya. Ahora, el tema de capital humano y el capital social son dos primos hermanos que deben conversar en un proceso articulado de descentralización. A mí me tocó participar también en la Comisión Asesora Presidencial, donde uno de los temas era cómo fortalecer el capital humano calificado en regiones. ¿Cómo? Y la verdad es que lo que hoy día funciona son muchas grúas y existen políticas públicas que muchas veces se desconocen y que existen y que están a la mano. A mí me toca también trabajar en la academia, por ejemplo, hago clases en Ya, cursos pero de ciencia muchas dudas política. como cuáles, que me dejas sin la información. Por ejemplo, existe una ley del año 2000 y tanto que es poco utilizada, que es la ley 20.330, que permite que estudiantes egresados de carrera vayan a trabajar a comunas más vulnerables y se les disminuye el pago de su crédito con aval del Estado. Existe un desconocimiento generalizado respecto de políticas como esas, y como no se utilizan, se disminuyen los presupuestos por parte de Hacienda. Entonces, de eso hay varios ejemplos en materia de adulto mayor. Existen también herramientas desde el Estado que permiten captar personas que tuvieron un capital... Para enfrentar el desafío del capital humano. Pero eso ya es específico, que es como tenemos o no tenemos las capacidades. Pero mi pregunta era más grande, que es como cómo se enfrenta el problema. ¿Entregamos la plata para que se generen porque adaptativamente van a surgir las capacidades o esperamos y retenemos la plata hasta que las capacidades estén hechas? Sí, yo creo Antonio. que tenemos las capacidades en regiones de sobra para hacer bien las cosas y para distribuir bien los recursos. Simplemente hay que parlamentar, como tú dijiste, el diálogo es fundamental, ¿no? Y quiero decir aquí que este es un tema súper técnico, porque también ocurren algunas distorsiones. Por ejemplo, cuando se hace el presupuesto de la nación, se cometen algunas injusticias, como por ejemplo
si el gobernador de turno de tal y cual región tiene más afinidad política, ¿no es cierto?, con el gobierno de turno, logra mejor pudiera pedacito más estar, grande. o el parlamentario que grita más fuerte, ¿no? Un senador o un diputado que es mucho más movido que el otro. Entonces, es súper importante objetivar la discusión y que sea una discusión fundamentalmente técnica y de acuerdo a las características que tiene Y justa, es que la región. justicia es un problema tan grave de resolver, tan difícil además. Bueno, pero yo, contestando la pregunta, creo que en regiones existen de sobra las capacidades. Lo que nos falta es salir de estas 8 cuadras donde tomamos las decisiones y recurrir a la gente que sabe y que está más cerca del problema. Y confiar. Sí, sí, yo me sumo a esa idea. Yo creo que hemos dado tremendos pasos a pesar de que quizás la velocidad no es la velocidad crucero que muchos esperan en este tema. Pero también creo que hay espacio para poder avanzar, digamos, de manera significativa. A mí, podemos preguntarnos entre nosotros, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. No, Por yo favor. quería preguntarte, Antonio, ¿cómo ves tú la posibilidad de un royalty pesquero, un royalty forestal, digamos, pensando en esta lógica de que actividades económicas que ya tienen un volumen, no estoy pensando en los pequeños productores agrícolas, ni mucho menos, pero ¿habría espacio allí para tratar Oye, de periodista mejorar lo vamos a contratar. Sí, lo vamos a contratar. Qué el buena tema de las pregunta. finanzas públicas Sí. en beneficio de las regiones? Mira, ¿te acuerdas que alguien planteó el royalty forestal? Sí, Que claro. fue mi querido amigo Esteban Valenzuela, La comisión. ¿no es cierto?, del Ministerio de Agricultura. Mira, yo creo que no soy un experto en el tema, lo justifico en la minería, porque la riqueza de la minería, ¿no?, está tan concentrada en algunas regiones, y entiendo que el mineral es un patrimonio del país, ¿no? Entonces lo entiendo. Pero si empezamos a tener un royalty por sector, creo que se van a generar muchas distorsiones. Yo creo que la cosa no va por ahí, yo creo que la cosa va por distribuir los presupuestos en base a las capacidades de cada región y también a la vocación que tiene cada una de las regiones, ¿no? Y descubrir cuál es la actitud de cada región y que eso pueda ser más productivo para el país. Yo siempre digo que invertir en agricultura, perdón que hable de mi sector, ¿no es cierto?, el principal beneficiario es el país, ¿no? O cuando uno hace una obra de riego, por ejemplo, un embalse, ¿no? Uno dice, ¿por qué el Estado va a hacer el embalse? Bueno, se va a hacer porque se va a regar una tremenda superficie, porque se va a pagar más IVA, se va a pagar más impuestos, se va a generar mucho más empleo, y al final el Estado va a recuperar esa inversión por la productividad que tiene. Pero yo creo que está bien el royalty minero, pero creo que abrirlo a otros sectores me cuesta... Depende del sector en el fondo. Sí, sí. Porque el royalty minero no te parece bien porque es mucha la plata. Pero si hubiera otro sector donde fuera mucha la plata, no sé, estoy pensando por ejemplo en los data centers, que es un sector del futuro donde la riqueza aparte probablemente no va a ser para nosotros. No sé, Federico y Víctor, si han estudiado ustedes esa posibilidad. Es que eso te iba a preguntar yo a ti. ¿Y qué opinan? Si tenemos algunos casos de estudio que uno pueda citar. Yo creo que es la manera indirecta de referirse al hecho de que la riqueza que se genera en un cierto territorio repercuta de alguna forma más directa que hoy en ese mismo territorio. Entonces, quizá vamos a tener más espacio para revisar el tema de dónde tributan algunas estructuras o corporaciones privadas, etcétera, que es el clásico ejemplo que se explota acá, pero en realidad tributan en alguna comuna central. Claro. ¿Ya? Entonces, más que ir al royalty específico, tiene que ver con ese mecanismo de fondo, es que no me queden a mí como región o como comuna solo las consecuencias negativas o los impactos negativos de acoger una actividad, digamos. Que eso está estructuralmente centrado en el principio de la justicia. O sea, no puede ser que yo me lleve todos los costos y no me lleve ningún beneficio. Eso es básico, ¿no? Uno lo hace con los hijos también. De la justicia territorial, yo agregaría, porque en realidad tiene que ver un poco con equidad en el sentido más amplio del término. Y qué bueno que mencionas los data centers, porque consumen una cantidad de agua gigantesca. Que le va a competir a la agricultura. Que le va a competir a la agricultura y que no está resuelto el tema. ¿Por qué? Porque finalmente la decisión probablemente tiene más que ver con
vamos a decir, la estructura central de, ok, vamos a entrar al mundo de la inteligencia mundial, artificial claro. y queremos traer estos data centers, pero no con una decisión que se tomaría en la región X o Z si se sabe el nivel de consumo de esa actividad. Yo he visto rechazar a alguna productora de cerveza, yo vivo en Paine y eso ocurrió en Paine, por el consumo de agua. Y si me preguntan aquí, yo preferiría que produzcamos cerveza a datos, en términos del consumo de agua, digo. Claro. No bebo cerveza. Pero... Bueno, acabas de decir algo que es muy relevante y que tiene que ver con el rol ciudadano. Porque cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de veces, últimamente los chilenos hemos elegido muchas cosas, desde querer o no querer constituciones hasta querer ciertos presidentes o ciertos parlamentarios. Pero cuando uno lleva la participación ciudadana a una escala un poco más concreta, hay países del norte global que son nuestros grandes referentes de desarrollo, donde los ciudadanos toman muchas decisiones territoriales sobre dónde y cómo quieren tal o cual plaza, por dónde, o sea, cuestiones muy concretas que los afectan directamente. Y la comparación de cantidad de elecciones, ya no tengo el número exacto, pero para ponerles una escala, en esos países eran 1000 y tantas veces al año, no me acuerdo, algo por el estilo, y acá eran, no sé, 40. Era una proporción absurda. Entonces... ¿no será que necesitamos incluso más conocer a las personas para poder tomar mejores decisiones más descentralizadas? Bueno, la descentralización forma parte de aquello, en el sentido de que las decisiones se toman, como decía Federico, más cercanas a la ciudadanía, pero finalmente la decisión es una herramienta donde tú puedes hacer una casa muy bonita o puedes crear una bomba atómica. Entonces, depende también quién haga uso de esa herramienta. Y hoy día hemos democratizado todos nuestros niveles territoriales. O sea, hoy día elegimos presidente de la República, parlamento, elegimos consejeros regionales y gobernadores, elegimos alcaldes y concejales, y gradualmente se le han ido generando atribuciones, transferencias de competencias. Muy recientemente, como les mencionaba anteriormente, hay varias competencias que están en desarrollo. Ahora, la participación ciudadana es un temazo, porque han ido generándose también herramientas. Está la ley de participación ciudadana que espero se actualice prontamente. En el caso regional, por ejemplo, en las reformas del 2018, los gobiernos regionales no estaban obligados a tener consejos de la sociedad civil. Y ahora los gobiernos regionales tienen la obligatoriedad de eso. Las municipalidades también. O sea, hay un despliegue súper significativo de organizaciones sociales y comunitarias que demandan mayores atribuciones, pero nos falta avanzar en temas más de vinculantes. Y también cuando la conversación se coopta por temas como, por ejemplo, los permisos, de pronto uno dice, más participación, no más. También empezamos a simplificar las conversaciones y entonces ya ahora queremos retroceder con la participación ciudadana. Sí. Lo planteo porque es incómodo, ¿no? Paloma, yo creo que también aquí tiene que haber un cambio cultural, porque no estamos acostumbrados a que nos pregunten. Entonces, los que participan en estas consultas ciudadanas, muchas veces es un grupo muy pequeño, porque no tenemos internalizado de que sí podemos participar en las decisiones. La cultura de la opinión. La cultura de la opinión. Entonces, yo creo que también tenemos que ir fomentando esta participación ciudadana y creando este cambio cultural de que sí mi opinión es importante, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ahora... Y es mi derecho y mi deber. Y mi deber para la ley SMAP, por ejemplo. ¿No es cierto? Que es una cosa un poquito abstracta, el nombre, ¿no es cierto? La ley para la biodiversidad, la naturaleza, lo digo en contexto para las personas. Una ley nueva, bueno, y hay una instancia de participación ciudadana, y yo veía la cantidad de comentarios que hay, son pocos, porque no tenemos esta cultura de decir, en realidad a mí me toman en cuenta, mi opinión es súper importante para diseñar la política pública. Una cultura democrática. Oye, vamos a seguir y vamos a tener que terminar un poco esta conversación porque los programas se acaban, pero seguimos enseguida con más. Volvemos con Elise en esta conversación apasionante que es el problema de la descentralización y que necesitamos destrabarlo porque sabemos que si Chile lo hiciera podría avanzar más rápido en algunos sueños colectivos que tenemos como el del crecimiento, por ejemplo. Y es por eso que les quiero compartir algunos conceptos que se han trabajado acá y que de alguna forma
tratan de resumir parte de los temas más relevantes que planteamos como desafíos para el país hacia el futuro. La confianza, no solo para la descentralización, sino en general podríamos ampliarla, ¿no? La transferencia, y aquí diría yo, de recursos concretos a la administración de parte de las regiones, la redistribución o conseguir avanzar en la redistribución del poder y de la toma de decisiones son algunas cosas que podrían englobar parte de lo que hemos hablado hoy día, pero quisiera saber si a ustedes se les quedó algo en el tintero relevante en este momento en el que estamos para poder acelerar el tranco en un asunto que efectivamente nos puede abrir las posibilidades. Federico. Sí, me gustaría decir que tenemos una oportunidad importante para que el tema de la descentralización pudiese ser tomado con mayor profundidad desde el punto de vista político. Ya estamos en una época en donde se discuten cosas de futuro y sería muy interesante ver cómo los distintos partidos y las candidaturas se refieren al tema y lo profundizan. Y cómo el próximo gobierno toma esto como algo realmente prioritario y no marginal, como hemos visto alrededor de los procesos de campaña, ¿no? Exactamente. Víctor. Más que me gustaría ver el vaso medio lleno y más que plantear el problema de la descentralización, me gustaría conceptualizarlo como la gran oportunidad que tenemos de generar desarrollo a partir de la descentralización. Y creo que eso nos invita, a propósito de lo que decía Federico, a transitar a una política de Estado que permita mirar avances políticos, administrativos y fiscales con fortalecimiento de los gobiernos regionales y municipalidades de aquí a 10, 15 años, vía escaños de pueblos originarios, vía cuotas de género, vía transferencia de competencias, pero también de servicios públicos y una mayor equidad en la redistribución de los ingresos con decisiones políticas por parte de quienes están más cercanos a la ciudadanía, que son las autoridades municipales y regionales. Víctor abrió la bomba y la dejó ahí, porque ese era un tema para el inicio, pues, Víctor, pero bueno, entonces vamos a tener que hacer otro capítulo. Nos invita de nuevo, Paloma. Oye, Paloma, a mí me gustaría marcar un punto. A ver, primero, creo absolutamente en la regionalización, pero también hacer un llamado a los candidatos presidenciales a acortar las brechas entre el mundo rural y el mundo urbano. Hay una brecha demasiado grande y creo que el mundo rural, que son 163 comunas, también se merece, ¿no es cierto?, las mismas oportunidades en educación, en salud, en conectividad, en materia presupuestaria que el mundo urbano. Yo creo que es un mundo maravilloso, ¿no? Y creo que hay muchas oportunidades en regiones y en la agricultura en particular. Por eso, si acortamos las brechas, vamos a poder reencantar a los jóvenes a que quieran mantenerse en regiones. Bueno, eso que acabas de decir es uno de los grandes dramas del centralismo, y es que la gente tenga que irse para poder hacer su vida. Para cerrar, nosotros tenemos otro juego, y nuestro juego es que ustedes se pidan cosas, porque ustedes son en sí mismas unas personas, pero también son representantes de ámbitos, de la academia, del Estado y del mundo privado. ¿Qué se pedirían cruzadamente para colaborar o acelerar el mundo de las soluciones en la conversación sobre descentralización? ¿Quién quiere partir? Bueno, ¿se quieren parto? Sí. Bueno, a mí me gustaría pedirle a Víctor una distribución justa de los recursos, ¿no? En las distintas regiones. Y a Federico, que creo que la alianza pública, la alianza de la academia con el mundo privado es fundamental para objetivar los grandes desafíos que tenemos en cada una de las regiones. Sí, yo te devolvería la mano diciéndote que me gustaría mucho que tu posición respecto de la regionalización, como le llamaste al final, o la descentralización y la importancia de la escala regional y local, digamos, pudiese ser un poco más conocida, porque hay la idea de que al sector privado, digamos, no le gusta esto de transferir poder porque podrían encontrarse con situaciones más difíciles de manejar que cuando la negociación se abre entre un gremio como el tuyo y el Estado central. Porque yo sé que no es así y por eso me gustaría tu complicidad para poner en valor las posibilidades que tienen las regiones. Que buenísima, son muchas. buenísima invitación. Sí. Víctor. A mí me gustaría pedirle a ambos alianzas estratégicas específicas. Hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, el incendio de Santa Olga en la región del Maule en 2017, que con aporte de la academia, con aporte del sector privado, tenemos escuelas, colegios, consultorios de gran calidad en relación a otros territorios.
y por lo tanto la descentralización siempre se ve como que es lo público. Y la verdad que la descentralización sin lo privado, sin el concepto académico de cómo generar instrumentos de planificación, de gestión, etcétera, no tienen validez si no generan sinergia entre los distintos actores. Y sin la sociedad civil. Yo le quiero agradecer a los tres por esta participación. Ojalá que, como muchos capítulos de Hélice, termine fuera de la pantalla, en reuniones entre ustedes. De verdad, han ocurrido muchos encuentros a propósito de nuestro programa y que podamos ser un pequeño aporte en esta ruta común que tenemos por el bien del país. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Estas son las cosas en las que no es difícil querer avanzar juntos. Es por eso que quisimos hablar de este tema en Hélice y lo ponemos a disposición de la ciudadanía y definitivamente del próximo gobierno, a ver si en 4 años más tenemos una historia nueva que contar con más cosas a nuestro haber. Nos vemos en otro capítulo de Hélice.